escuelas proféticas. Estaba una escuela, ¿no es cierto?, que estaba en Alejandrina, y otra escuela que verdaderamente las personas iban. Por eso que Ana entregó, ¿no es cierto?, a su hijo, ¿no es cierto?, al sacerdote, para que se educara en una escuela profética, para que después empezara la labor profética. Hoy día no existen escuelas proféticas, cesó la función profética, y hoy día obviamente puede levantarse una palabra de profecía, pero la función o el oficio profético cesó. O sea, cuando de repente alguien puede decir por ahí, mira, el hermano es profeta, o la hermana, le presenta a la hermana al apóstol tanto y a la profeta tanto, no, el oficio profético cesó. Puede alguien levantarse con una palabra de profecía, y esa palabra de profecía, ¿no es cierto?, se debe de cumplir. Dice claramente la Escritura, y tiene que ver con nuestro arrepentimiento, con nuestra confrontación, ¿no es cierto?, del pecado, y volvernos a Dios. Y si hay algún hermano que se levanta en una congregación en relación a entregar una palabra de profecía, esa palabra debe de cumplirse. Si dice fecha, hora y lugar, y esa profecía no se cumple, dice claramente que el tal es mentiroso. Si cuando usted a lo mejor ha ido a otra parte o ve alguna circunstancia en relación a esto, usted pueda entender que la persona que entrega una profecía debe de cumplirse. Si no se cumple, el tal es mentiroso. Eso vimos la semana pasada. Así que recordar que aquí los profetas se refieren a los predicadores hoy día, en el siglo XXI, ¿no es cierto?, a los predicadores o los proclamadores de la palabra de Dios. Nosotros nos convertimos en portavoces del Evangelio. El oficio profético cesó y todos nosotros somos portavoces del Evangelio. Debemos de ser, como iglesia del Señor, portavoces del Evangelio. Por esto es claro que cuando dice profeta, ¿no es cierto?, en los 5 ministerios, infiere a los predicadores, que era la segunda función de importancia en la iglesia. Y por eso que en 1 Corintios 1:13 dice de esta manera: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán la lengua, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, aquí hay un texto claro que las profecías van a acabar, ¿no es cierto?, cesarán las lenguas. Entonces, cuando de repente alguien dice, no, es que en esta iglesia no habla nadie en lengua, no se siente algo, no, en fin, qué sé yo, no hay esto, no hay lo otro, no, está escrito. Lo que pasa es que tenemos desconocimiento bíblico. Entonces, no nos debe de sorprender, porque esto fue para un tiempo que fue el Antiguo Testamento y algunos rasgos de la primera iglesia primitiva del siglo I. Pero hoy día, claramente, esto se escribió alrededor del año 60 aproximadamente, ¿no es cierto?, y se nos dice que ya en los últimos tiempos la profecía y las lenguas iban a cesar. Dios ciertamente puso profetas, los cuales tuvieron su tiempo y ministerio hasta Juan el Bautista, quien fue el último de ellos, como hemos visto. O sea, para todos nosotros que somos estudiantes de la palabra, una persona que sale del neopentecostalismo, o sea, el neopentecostalismo son todas las corrientes apostólicas y proféticas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la teología de la prosperidad. Están todos basados en eso, la teología de la prosperidad, y tiene que ver con establecer que nosotros somos pequeños dioses, y que nosotros declaramos el reino sobre nuestras vidas. Amén. Pero ese contexto está sacado de contexto, ¿no es cierto?, porque el reino de Dios se hace fuerte, ¿no es cierto?, para los que creen en el Señor. Amén. Entonces ya la revelación de Dios está cerrada, se cerró el canon, y por ende no hay profetas en el sentido como la Biblia los llama, como por ejemplo Elías o Isaías. No hay profetas en el siglo XXI. Así que todo esto que dicen ser profetas, qué sé yo, están fuera del contexto bíblico. No hay profetas en este tiempo. Vamos a ver en relación ahora a los apóstoles. Hoy día está muy de moda lo que son los apóstoles. Hoy día nadie quiere ser pastor, todos quieren ser apóstol. El apóstol, porque hoy día es una categoría como eclesiástica. Apóstol está como mucho más allá de pastor. Entonces hoy día el apóstol tiene una función, llámese más apostólica según algunos, pero la verdad que vamos a aprender en esta mañana qué pasa con los apóstoles.
¿Qué dice la Biblia en relación a los apóstoles? Usted está notando, ¿no es cierto? Dice lo siguiente. Estamos hablando Biblia. La Biblia da dos requisitos que un apóstol tiene que poseer para ser, valga la redundancia, apóstol. Lo primero, el primer requisito para una persona llamarse apóstol, que el apóstol tiene que ser un testigo ocular del Cristo resucitado. Ese es el primer requisito. Por eso que todos estos apóstoles que están ahora, el apóstol tanto, el que sale en la tele, el que sale en la radio, hoy día nadie es pastor, todos son apóstoles. ¿Se ha fijado usted? Todos son apóstoles. Entonces, el primer requisito para ser apóstol, y se caen todos los apóstoles del siglo XXI, es que debe de ser testigo ocular del Cristo resucitado. Si usted me acompaña a ver Hechos 1, 21 al 26 y 1 Corintios 15, 5 al 9. Vamos a leer esas dos. Hechos 1 del 20. En el nombre del Señor. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, el primer requisito que tenemos es que debía haber sido, ¿no es cierto?, testigo ocular del Cristo resucitado. 1 Corintios 15, vamos a leer del versículo 5 al 9. ¿Alguien lo tiene por ahí? Ya, Eli, por favor. Ya. En el nombre del Señor. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Él ni siquiera se reconoce como apóstol, Pablo, pero dice que como un abortivo se le apareció cuando iba camino a Damasco. Entonces, bajo ese concepto, Pablo no, fue muy resistido en ser reconocido como apóstol, porque el requisito era que debían ser testigos del Cristo resucitado. Entonces, muchos judíos cristianos, ¿no es cierto?, y judíos mesiánicos prácticamente, negaban el reconocer a Pablo como apóstol. Por eso que él deja claramente establecido que ese requisito, si bien es cierto, no lo cumplía, porque no vio ocularmente a Cristo resucitado, pero sí él deja en claro que se le apareció Cristo cuando iba camino a Damasco. Amén. Entonces él viene a ser el último, y como un abortivo, dice, le aparece a él. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, el primer requisito para ser denominado apóstol, ¿no es cierto?, es haber sido testigo ocular del Cristo resucitado. Amén. Mire que dice 1 Corintios 1, 2: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Amén. Este es un texto que no lo leímos recién. 2 Corintios 12 dice: las señales del apóstol han sido realizadas entre vosotros con toda paciencia, con señales, prodigios
y hechos poderosos. Hechos de los Apóstoles 1, 21 al 26, parece que lo leyó Iván, ¿no es cierto? Que es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Y señalaron a dos, y el texto que acaba de leer mi hermano Iván. Bajo este concepto, el primer requisito para ser denominado apóstol es haber sido testigo ocular del Cristo resucitado. Por eso que aquí, con estos textos, se caen todos los que se denominan o autodenominan hoy día apóstol. Todos. Porque no cumplen el requisito primero, que es haber sido testigo ocular del Cristo resucitado. Por eso que cuando la iglesia quiso elegir un apóstol para tomar el lugar de Judas, claramente tenía que ser alguien que pudiera ser testigo del Cristo resucitado, o sea, que lo hubiera visto resucitado con sus propios ojos. Por eso que el Señor dice que después estuvo 40 días después que resucitó, y en esos 40 días, ¿no es cierto?, se apareció a muchos, incluso a más de 500 personas que lo vieron resucitado. Por eso era importante este requisito para ser llamado apóstol. Este texto lo recién lo leímos, lo leyó Elizabeth, perdón, sí, y que apareció a Cefas, a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, es importante que hoy día usted, cuando escucha algún programa o algún canal de televisión, ¿no es cierto?, tenga claro quiénes son quién hoy día, porque muchas personas se arrogan títulos, puestos que no están bíblicamente ya establecidos ni vigentes. Hoy día nos encontramos con que de repente alguien se puede levantar en alguna parte y entregar una profecía que está extemporánea, fuera del concepto bíblico. O sea, ninguna profecía tiene validez hoy día, ¿no es cierto?, si no tiene que ver con el arrepentimiento del pueblo para que vuelva a Dios. Y esa profecía se debe de cumplir. Hoy día, en la área del apostolado, ¿no es cierto?, debemos de tener claro que todos los que hoy día se dicen ser ministerios apostólicos y proféticos, y yo estamos transmitiendo por nuestro canal IMP, ¿no es cierto?, me hago responsable de mis palabras, como estudiante de la palabra me hago responsable de mis palabras, que hoy día ninguno de los apóstoles del siglo XXI cumple los requisitos bíblicos para poder denominarse apóstol. Así de claro. Y usted espero que lo tenga súper claro, ¿no es cierto?, para que verdaderamente no se deje impresionar, ¿no es cierto?, por estos apóstoles del siglo XXI. También vemos claramente que Pablo se señala como el último de los apóstoles, a quien Cristo se le apareció en el camino a Damasco, lo cual también nos lleva al segundo requisito. Y aquí está el segundo requisito, no sé si hace frío para poner el aire acondicionado. Sí, hermano Cristian, por favor, ¿puede encender el aire acondicionado? Que el hermano está prácticamente con hipotermia. No, la de ella. Revíselo. Disculpe, estamos en vivo. Ya, ahí sí. Bien. Bien, que el Señor bendiga a nuestro hermano, que cuidar a nuestros hermanitos. Bien, vamos al segundo requisito. El segundo requisito para ser denominado apóstol, ¿no es cierto?, es que el apóstol tiene que ser enviado y escogido personalmente por Cristo mismo. Segundo requisito es haber sido enviado y escogido personalmente por Cristo mismo. Vamos a ir a las citas. Mateo 10, versículo 1
al 7, ¿qué nos dice? Pues vamos a la palabra, porque de repente el pastor está hablando, pero no dice nada. No, vamos a la palabra. Entonces, Mateo 10, 1, 7, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Hoy día nosotros no somos apóstoles, pero somos voceros del Señor, y tenemos esta misma función y el mismo trabajo de poder también ir por todos estos lugares, ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, predicándoles y diciéndoles: el reino de los cielos se ha acercado. Por eso que este texto es relevante para comprender que solamente hay 12. Por eso que Pablo fue muy resistido en reconocido como apóstol, ¿no es cierto? Y que tenían una misión clara y definida en relación a lo que tenían que hacer. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de la tierra de la iglesia primitiva, capítulo 1, del versículo 24 al 26. Reina Valera 60, la versión que estamos viendo. Dice: y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, queda claramente definido bíblicamente que solamente 12 eran los apóstoles. Seguimos hablando y viendo qué dice la Biblia sobre los ministerios hoy día, o el apóstol, denominado apóstol del siglo XXI. En el pasado verso recién que acabamos de leer, vemos como los 11 apóstoles escogieron a Matías como el 12º apóstol. Pero más adelante, Jesús mismo escoge a Pablo. Serían entonces no 12, sino que serían 13. La Biblia dice claramente que el apóstol tiene que ser escogido por Jesús mismo. Hay unas referencias que las vamos a ver. Hechos de los Apóstoles 1, versículo 2, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cristo mismo escogió a los apóstoles. O sea, que cuando Cristo se fue al cielo, ya habían escogido a sus apóstoles. Y para completar sus 12, Judas había muerto, escogió también después a Pablo. Quiero que veamos Gálatas 1, versículo 1. ¿Alguien me lo puede buscar, por favor? Gálatas 1, versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor en relación a los apóstoles? Por eso, ¿y por qué tengo que enseñar esto yo? Porque verdaderamente muchas veces nos encontramos que nuestras iglesias hoy día se han ido mucho a estos ministerios apostólicos y proféticos, creyendo que verdaderamente ahí está la verdad, y muchas personas han dicho: no, tuve un error en una iglesia y encontré aquí la verdad. No, tenemos que tener cuidado, analizar todo, escudriñar, retener lo bueno. Gálatas 1:1. Mi hermana, con micrófono, por favor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Gracias, hermana Débora. Ahí está claramente definido
¿no es cierto?, que el apóstol Pablo fue elegido por el Señor para ser parte del apostolado, ¿no es cierto?, de los primeros apóstoles. ¿Y qué pasó entonces con Matías? La pregunta, alguien podría preguntar. Tenemos que concluir entonces que los 11 apóstoles se apresuraron al escoger a Matías. Aún con esto, Dios en su misericordia continuó obrando a través de su iglesia. Esto es claro cuando se consideran todas las referencias de la palabra. El mismo Jesús escogió a Pablo completando sus 12 apóstoles. Hermanos amados en el Señor, ningún otro líder de la iglesia reclamó ser ni apóstol ni profeta. Nadie. En toda la historia de la iglesia. Cuando estudié en el seminario me tocó estudiar la historia de la iglesia, ¿no es cierto?, que son varios módulos que tuve que estudiar, estudiando desde la conformación de la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, pasando por el siglo I, segundo, tercero y cuarto, donde verdaderamente se ve que efectivamente en ninguna parte de la escritura o de la historia, mejor dicho, de la iglesia, ningún hombre reclamó ser llamado apóstol. Ninguno. Esto se viene a ver exclusivamente ahora en el siglo XXI, alrededor del año 2000, donde esta moda sale de Centroamérica, ¿no es cierto?, con alguien que se denomina o autodenomina apóstol. Y de ahí empieza en Centroamérica, Puerto Rico, República Dominicana, se extienden algunas áreas del sur de los Estados Unidos en relación a esta moda denominada, ¿no es cierto?, el apostolado, o más reconocido como la iglesia neopentecostales, o que llevan la doctrina de la teología de la prosperidad. Bajo este concepto, nadie en 2000 años reclamó ser apóstol, sino que alguien, ¿no es cierto?, empezó con este segmento de decir, hoy vamos a empezar a denominarnos apóstoles. Hasta hace unos 15 años atrás, cuando algunos que reclamaban predicar la tercera ola del Espíritu Santo se han autoproclamado profetas y maestros. Según ellos, la primera ola fue el Antiguo Testamento, la segunda ola fue el Nuevo Testamento, y ahora se denominan la tercera ola, que es, ¿no es cierto?, la revelación del Espíritu Santo sobre las iglesias neopentecostales. Por eso nos critican mucho las iglesias pentecostales, los ministerios apostólicos y proféticos, ¿no es cierto?, porque nos llaman tradicionalistas, nos llaman que estamos en la religiosidad, pero verdaderamente han sacado muchos textos de contextos, ¿no es cierto?, para que muchos, y lo digo con mucha responsabilidad, muchos de los líderes apostólicos que hoy día están rigiendo Centroamérica, incluso Chile, se llenen los bolsillos de plata, ¿no es cierto?, lo digo claramente, no tengo ningún problema de decirlo, ¿no es cierto?, alejándose de la palabra, de la escritura, de la enseñanza del Señor. Hoy día, incluso en este contexto del neopentecostalismo, ha salido una moda hace poco, ¿no es cierto?, una moda, yo le digo porque son así, ¿no es cierto?, de el concepto de la nueva reforma. Así le han denominado la nueva reforma. Y la nueva reforma tiene que ver con que la reforma de Martín Lutero, ¿no es cierto?, de 1516, queda obsoleta porque hoy día no quedó completa esa reforma, y hoy día los apostólicos y proféticos le están colocando el complemento a esa reforma de Martín Lutero. Nosotros creemos que Martín Lutero fue un hombre que Dios lo escogió en su tiempo para sacar del oscurantismo, ¿no es cierto?, las escrituras, donde no había lectura de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, pero no creemos en absoluto que necesitemos otra nueva ola, una nueva revelación o una nueva reforma, porque la primera reforma la dejó el Señor hace 2000 años atrás. O sea, no necesitamos de otra nueva interpretación bíblica, y por ahí han salido Jesús Miranda, autoproclamado y denominado Jesús en la tierra, ¿no es cierto?, que se autodenominó el anticristo, que falleció, a propósito,
falleció, que él decía que era eterno, pero sus seguidores le dicen que se está reencarnando en otra persona. Increíble lo que es hoy día la ignorancia de muchas personas. Entonces tenemos que tener cuidado con todos estos pseudo maestros que incluso, dice la palabra, engañarán incluso a los escogidos. Tenemos que tener cuidado con eso. Es imprescindible que escudriñemos la Biblia antes de adoptar modas o tendencias que podrían parecer lógicas y hasta muchas veces espirituales, sin importar si se tiene buena intención o no. Muchas veces hay hermanos que por no estudiar las Escrituras, por no tener un conocimiento claro al respecto, ¿no es cierto?, se dejan llevar por las modas hoy día. Oh, es que está de moda, no, está de moda el canal tanto, no, está de moda el apóstol tanto. Recuerdo que hace poco tiempo atrás vino un personaje importante de este segmento, ¿no es cierto?, y se llenó el Caupolicán y la gente, pero iba al Caupolicán, se llenó el Caupolicán. Hace poco tiempo atrás vino otro representante, apóstol X, ¿no es cierto?, que se saca el vestón, hace una línea y se llenó el Movistar Arena. Mucha gente va por la ignorancia, pero aquí como pastor mi labor es enseñar que verdaderamente esto no tiene nada que ver con lo escritural, con la Biblia. El cristiano tiene como deber permanecer en la palabra de Dios y no adaptarse al mundo ni dejar que argumentos sin fundamento rijan su vida. Amén. Que el Señor nos ayude para que verdaderamente podamos estudiar lo que significa el concepto de la palabra del Señor. Nos ayude el Señor para poder entender que hoy día estamos en tiempos complejos, en tiempos difíciles, que hoy día hay personas que han sacado de su contexto la palabra del Señor y nosotros, como por misericordia, estudiantes de la palabra del Señor, debemos de tener cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que vemos en televisión, cuidado con lo que leemos. Hoy día las redes sociales dan para mucho. Hay diferentes páginas que muchas veces creemos que pueden ser páginas de sana doctrina, que pueden verdaderamente hacernos equivocar y errar el rumbo. Tengamos cuidado con eso. Yo como pastor debo de entregarle esta enseñanza y esta orientación. Si usted tiene duda, si usted tiene consulta, ¿no es cierto?, pregúnteme, pastor, esta página, ¿es conveniente que la siga, que la lea? Yo siempre recomiendo, en vez de que seguir a páginas o a personas o a predicadores, yo siempre recomiendo que se compre un buen comentario bíblico, que se compre un buen diccionario. Hay grandes expositores biblistas que nos dan una enseñanza clara, seria, sana al respecto de la palabra del Señor. Para sintetizar, los profetas no están vigentes, o el oficio profético no está vigente hoy día. Sí hay rasgos de profecía que la característica que tiene que tener es que esa profecía se debe de cumplir. Si alguien dice que viene un terremoto a Chile el 11 de octubre a las 3:33 de la mañana, ¿no es cierto?, esa persona entregó esa profecía y ese mensaje se debe de cumplir. Si no se cumple, el tal es mentiroso. Así de claro. Hoy día la labor de profecía o la profecía en general tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas temáticas. En ciertas ocasiones se puede entregar una profecía, pero esa es la característica que se tiene que cumplir. En nuestra cultura pentecostal se daba mucho, ¿no es cierto? El Señor dice así, el Señor dice que te cases con que ese no es tu marido, que te va a pasar esto, que te va a pasar lo otro. No, hermano, el Señor es un Dios de misericordia y siempre trata con la vida de las personas. Si algo hay que decir, ¿no es cierto?, hoy día muchas veces se pasaba que de repente el Señor dice esto otro, y eran puros cagüines que de repente se escuchaban por ahí y se levantaban. No, la profecía es clara, precisa, concisa, al hueso, y se cumple. El apóstol, segunda característica, el apóstol
primero para ser apóstol tenía que ser testigo ocular del Cristo resucitado, y segunda característica, ¿no es cierto?, tenía que tener una misión entregada por el mismo Señor Jesucristo. Vimos hoy día que el oficio de apostolado cesó, no hay apóstol. Entonces, todos los apóstoles que se denominan apóstol, ¿no es cierto?, no están en las Escrituras. O sea, hay un error en la interpretación bíblica al respecto, como la vimos el día de hoy. Y muchos hoy día han construido sus ministerios a costa de los hermanos de buena voluntad, bajo la concepción de la teología de la prosperidad, que Dios te va a bendecir, que dale 10, Dios te va a dar 100, y que trae esto, y decreta lo otro, siendo que verdaderamente la labor mayor que debemos hacer nosotros como pastores es educar doctrinalmente a nuestros hermanos, para que su vida esté constantemente en santidad y creciendo en gracia y en conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Esa es la situación que nosotros como iglesia debemos de tener claro. Consecuencia de servir a Cristo, consecuencia de nuestra vida cambiada, el Señor coloca un corazón generoso y tenemos sentido de pertenencia, y si tenemos que bendecir la obra, somos generosos en bendecir la obra, de entregar lo que el Señor le corresponde, y todas esas cosas. Hoy día, por ejemplo, tenemos el kilo de amor, ¿no es cierto? Amamos a nuestros hermanos, y bajo este concepto somos generosos porque queremos que nuestros hermanos que están pasando alguna situación, ¿no es cierto?, también sean bendecidos. Y así tiene que ver con los diezmos del Señor y todo lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos del Señor. Amén. No necesitamos decirle, da 10 para que Dios te bendiga. Usted sabe que seguir al Señor primeramente significa salvación y perdón de pecado, y la consecuencia de eso, sabemos que el Señor siempre nos va a bendecir, porque si Él le da alimento a las aves que no siembran ni ciegan, cuánto más a nosotros que somos sus hijos. Amén. Así que no hay que hablar mucho en relación a eso. Así que hoy día ustedes han quedado claros, para que nadie, ¿no es cierto?, de repente le diga, oye, te invito al ministerio apostólico profético del apóstol Tato. Oh, cuidado, tenga tiro cuidado ahí. O de repente cuando, oye, ve el canal tanto, el apóstol tanto va a venir a Chile, cuidado, porque ya nos ha pasado que una vez vinieron unas cantantes, sí, vinieron acá a Colina, y una ovejita que tenía yo, levantaron la alambrada y se pasaron para el otro lado y fueron a ver para allá. Después llegaron todos a escandalizar lo que vieron allá. Así que tenga cuidado para dónde va. Por eso que cuando usted va a ir a otra parte a comer comida a otra casa, siempre avísele a su pastor. Mi pastor, ¿sabe qué? Quiero ir. Me invitaron para ir para allá, porque usted tiene una cobertura. Usted no se manda solo, tiene un padre espiritual. Entonces el pastor quiere ir a comer comidita a mi antigua casa. Bueno, vaya pues, mijito, si allá hay buena comida, vaya nomás. Nunca le voy a decir que no, yo no soy egoísta. ¿Me entiende usted? Entonces, pero siempre acostúmbrese a avisar, porque de repente, o lo que está viendo por internet, qué libro está leyendo, no le pregunte al hermano X o Z, pregúntele a su pastor, porque su pastor siempre le va a entregar un buen consejo. Un buen consejo. Lea esto, lea esto otro, lea aquí, lea allá, para que su vida espiritual sea edificada. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nos colocamos de pie. Vamos a darle gracias al Señor porque en estos 2 domingos aprendimos lo que es profecía y lo que es apóstol. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por todo lo que hemos aprendido. Gracias porque nos ha quedado, pero bíblicamente claro, Señor, en relación a la profecía o los profetas del Antiguo Testamento, Señor, y al apóstol del siglo XXI. Gracias, Señor, porque en esta iglesia estamos aprendiendo palabras, Señor. A la luz de la palabra, tú nos enseñas, Señor, para que nadie nos engañe. Ten misericordia, Señor, en estos tiempos, que hay muchos, Padre Celestial, que han sido engañados. Padre, han desertado, se han desilusionado, Padre mío, porque fueron engañados por tal o cual persona. Ten misericordia de nosotros. Gracias, Padre. Aplica esta palabra en nuestros corazones, Señor amado, para que cuando veamos algo, estemos en algún lugar, sepamos bíblicamente que estas cosas ya no corresponden de acuerdo a estos tiempos. Gracias, Padre. Te pedimos todos estos favores en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Le damos gloria al Señor?